Buenos días, licenciado. Le hablaremos sobre la unidad número 5, que es temática básica de los primeros auxilios. Los integrantes del grupo Heidi Guadalupe Guevara Pereira, mi persona Nancy Alejandra Castellón Maravilla, Tony Alexis Maravilla Ramírez, Franklin Euliser Blanco Granados y Brandon Aníbal Batres Zelaya. La importancia de los primeros auxilios. No somos conscientes de la importancia de tener conocimiento de primeros auxilios ante una situación de emergencia. Saber cómo tenemos que reaccionar en un momento inesperado puede ayudar a salvar vidas. Esto quiere decir pues que nosotros, si sabemos de los primeros auxilios, nosotros tenemos que reaccionar pues rápido, ayudar a la persona que está golpeada y la persona que lo necesita. Situaciones de emergencia pueden darse en cualquier momento, ya sea una persona que ha sufrido un atragantamiento, una víctima que ha tenido un accidente de tráfico o una persona que ha sufrido una paracardiorrespiratoria. En cualquiera de las cosas anteriores, realizar técnicas de primeros auxilios durante los primeros minutos es crucial para mantener a la víctima con vida. ¿Qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son las primeras actuaciones y medidas sanitarias efectuadas por personal no experto. Esto significa que cualquiera persona, si sabe cómo puede ayudar a la persona que lo necesita, lo puede hacer. Que recibirá una persona accidentada o una persona que esté enferma y que posteriormente será atendida por el personal sanitario. La primera respuesta sanitaria que realizaremos puede llegar a ser vital. La primera finalidad de esto es poder mantener la constante vital de la víctima en primer momento antes que llegue la ayuda profesional sanitaria. Tenemos que mirar de minimizar los daños procurando que queden las mínimas con secuelas posibles por los accidentados. Esto significa que tenemos que ser cuidadosos en un momento así para ayudar a la persona. La tarea principal no solamente es hacer las primeras curas, sino también prestar atención psicológica a la víctima y a sus acompañantes. Esto quiere decir que tenemos que calmar a la víctima, darle apoyo moral tanto a la persona que está golpeada como a sus acompañantes, pues porque sus acompañantes están en una situación que no sabe si la víctima puede fallecer o pues no puede caminar o tiene problemas, los daños son en la cabeza, son golpes internos, etc. La necesidad de actuar rápido y de la manera adecuada no solo lo pondremos a hacer si tenemos conocimiento sobre primeros auxilios, de ahí su importancia. Por eso es necesario reaccionar y qué debemos hacer en esos momentos, cómo tenemos que reaccionar cuando queremos ayudar a una persona que ha tenido un accidente. Una mala práctica puede ser muy perjudicial para la víctima, pudiéndole causar más daño y que las consecuencias sean todavía peores. Esto quiere decir que si la persona no sabe de primeros auxilios, pues sería mejor no ayudarle porque sería empeorando la situación de la persona. Durante esta atención a la víctima no se pretende que seamos capaces de salvarle la vida, simplemente que sepamos mantener las constantes vitales del herido para minimizar los riesgos y con ellos las secuelas que se pueden producir. El botiquín de emergencia, organización de un sistema local de atención de emergencia. El botiquín de los primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios sirve para actuar en casos de lesiones leves o inexposiciones que en principio no necesitan asistencia sanitaria. Esto quiere decir, si pasó un niño corriendo y se raspó, le podemos ayudar con el botiquín. Si lo aruñó un gato, si se cayó de un palo o cosas mínimas, poderlos ayudar. Pero ya en cosas más graves, pues sería mejor que un experto lo vea. Si ocurre un accidente grave, se debe esperar a que llegue el personal calificado, ya que en caso contrario se puede incluso perjudicar el accidente. Eso quiere decir que si no sabemos, pues es mejor esperar.
En cada hogar y en todo lugar donde exista concentración de personas debe existir un botiquín de primeros auxilios. Esto quiere decir que tenemos que tener un botiquín de primeros auxilios en casa, en las escuelas, en las iglesias, en los mercados, en los carros, pues también se puede tener un botiquín de primeros auxilios porque no sabemos cuándo y dónde lo podremos ocupar. La clasificación de los botiquines, pues los individuos que van a aplicar los primeros auxilios debemos saber qué es lo que se debe hacer. Los individuos que van a recibir los primeros auxilios, la instalación a la que pretende el servicio, la actividad que debe cubrir y el número de personas potenciales a las que debemos darle el servicio. Eso quiere decir a la cantidad de personas que necesitan los primeros auxilios. Medicamentos en los botiquines. Para garantizar el uso adecuado de medicamentos es necesario que la prescripción esté bajo la responsabilidad del profesional médico, permitiendo de este modo la utilización de medicamentos apropiados a la necesidad clínica, garantizando que se utilicen las dosis adecuadas, se seleccione el fármaco de calidad y se suministre la información necesaria sobre la enfermedad y el uso correcto de los medicamentos prescritos. Con esto se evita situaciones no deseadas relacionadas con reacciones adversas, duplicación terapéutica accidental, interacciones farmacológicas y contracciones por enfermedades o alergias, entre otras. Revisar que no falte nada también es importante en el botiquín. Primero hay que revisar el botiquín para asegurarnos de que no hemos gastado alguno de los productos básicos y que debamos reponerlo. Separar medicamentos caducados. Esto quiere decir, pues, medicamentos que ya no estén en buenas condiciones, pues, apartarlos. Segundo, ir medicamento por medicamento y separar los medicamentos caducados y duplicarlos. En el primer lugar, para llevarlos a la farmacia al punto de reciclaje. En el segundo lugar, para dárselo a un familiar o amigo que le pueda venir bien antes de que el medicamento se caduque. Ordenar entre los medicamentos que nos quedemos. Esto quiere decir pues que tenemos que estar al pendiente de cada medicamento, que todos los medicamentos estén en el botiquín, que no falte ningún medicamento, que todos estén ahí. El tercer paso para obtener el botiquín y los medicamentos es el más obvio. Hay que colocarlos en un lugar donde las personas lo vean, porque no sabemos cuándo, dónde, a qué hora, en qué momento se puede necesitar el botiquín y pues que la persona que sepa de los primeros auxilios lo pueda necesitar. Por un lado, hay que tener el botiquín con todo lo necesario para los primeros auxilios. Eso sería lo más esencial, revisarlo. Por otro lado, una caja con los medicamentos infantiles. Esto quiere decir que pues no se sabe si el botiquín lo va a necesitar una persona adulta o un niño o una niña, y los mismos medicamentos no son adecuados para un bebé. Y por último sería la medicación de adultos. Separar los medicamentos que va a necesitar la persona adulta, cómo y cuándo pues se puede necesitar, dejarlo en un lugar visible para que las personas lo puedan observar y puedan, si ellos saben de algo o pueden ayudar en algo, agarrarlo y pues claro, dejarlo en el mismo lugar para que las demás personas lo vean, si lo necesitan, pues que lo puedan usar, ya que no sabemos cuándo, a qué horas o cómo pues puede ocurrir un accidente, y si podemos ayudar pues sería mejor. A continuación continuará otra compañera con lo del mismo tema. Buenos días, yo les hablaré sobre el shock, definición, síntomas, signos y atención de heridos hemorrágicos y quemaduras. Para empezar, shock es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. Muchos órganos pueden dañarse como resultado de esto. El shock requiere tratamiento inmediato y puede empeorar muy rápidamente.
Hasta 1 de cada 5 personas en shock moriría a causa de esto. Entre los principales tipos de shock están shock cardiógeno. Esto es debido a problemas cardíacos. Shock hipovolémico, causado por muy poco volumen de sangre. Shock anafiláctico, que es causado por una reacción alérgica. Shock séptico debido a infecciones. Shock neurógeno, que es ocasionado por daño al sistema nervioso. Una persona en shock tiene una presión arterial extremadamente baja. Dependiendo de la causa específica y el tipo de shock, los síntomas pueden incluir uno o más de los siguientes. Por ejemplo, ansiedad o agitación, la persona está inquieta, labios y uñas morados, dolor torácico, confusión, mareos, vértigo o desmayos, piel pálida, fría y pegajosa, disminución o ausencia del gasto urinario, sudoración profusa, piel húmeda, pulso rápido pero débil y respiración superficial. El shock puede ser ocasionado por cualquier afección que reduzca el flujo de sangre, incluso problemas cardíacos como un ataque cardíaco o insuficiencia cardíaca, reducción de volumen de la sangre como hemorragia profusa o deshidratación, cambios en los vasos sanguíneos como una infección o una reacción alérgica grave, ciertos medicamentos que reducen significativamente la actividad cardíaca o la presión arterial. Un shock está a menudo asociado a un sangrado externo o interno profuso debido a una lesión seria. Para poder tratar un shock hay que tomar las medidas siguientes. Primeramente, llamar al 911 o al número local de emergencia para solicitar ayuda médica inmediata. Examinar las vías respiratorias, la respiración y la circulación de la persona. Si es necesario, hay que dar respiración boca a boca o RCP. Incluso si la persona es capaz de respirar por sí sola, hay que continuar verificando su frecuencia respiratoria al menos cada 5 minutos mientras llega la ayuda. Si la persona está consciente y no presenta una lesión en la cabeza, pierna, cuello o columna, hay que colocarla en posición de shock, la cual es acostando la boca arriba, levantándole las piernas aproximadamente 30 centímetros y no hay que levantarle la cabeza. Y si al levantarle las piernas esto causa dolor o daño potencial, hay que dejarlas en posición horizontal. Hay que administrar los primeros auxilios apropiados para cualquier herida, lesión o enfermedad y mantener a la persona caliente y cómoda, como aflojándole la ropa apretada. También, si la persona vomita o está babeando, hay que girarle la cabeza hacia un lado para que ésta no se ahogue. Esto siempre y cuando no haya sospecha de una lesión de columna. Si tiene una lesión de columna o sospecha de ello, en lugar de esto hay que hacerla girar como un tronco. Para hacer esto hay que mantener la cabeza, el cuello y la espalda alineados y girar el cuerpo y la cabeza como una unidad. En estado de shock no se le debe dar a la persona comida o beber o nada por vía oral. No mover a la persona si se sabe sospecha de una lesión en la columna y no hay que esperar a que los síntomas del choque más leve empeoren antes de solicitar ayuda médica de emergencia. Bueno, a continuación les hablaré sobre las heridas. Para empezar, una herida es una lesión consecuencia de una agresión o un traumatismo en el que se produce una alteración en la integridad de la piel y en las partes blandas de la misma, como son el músculo, tejido subcutáneo, nervios y órganos. Según la gravedad de la herida, esta puede ser leve o grave. La gravedad se medirá en función de otros factores, si la herida es superficial o profunda, si está contaminada o no, si está abierta o cerrada, si el objeto es mecanismo que lo ha causado puede quedar en el interior del cuerpo, etc. Según el objeto o el mecanismo causante, la herida puede ser cortante o incisa,
Este tipo de herida es ocasionado por un objeto cortante como un cuchillo o un vidrio. Las características de esta herida es que los bordes están limpios y definidos. En este tipo de heridas el sangrado suele ser abundante. Seguimos con heridas punzantes, que es producida por un objeto punzante como un clavo. La gravedad de la herida depende de la profundidad y de si daña nervios o vasos sanguíneos. También este tipo de herida es considerada como la más peligrosa de todas. Herida contusa es ocasionada por el impacto de un objeto como una piedra o un martillo. En estas heridas los bordes son irregulares y suelen presentar un hematoma. Y finalmente, herida por raspadura. Estas son producidas por objetos con dientes o palas, como una trituradora de comida o por el asfalto, cuando la piel se arrastra en un accidente de tráfico y la carne queda al descubierto. Según la integridad de la piel, la herida puede ser abierta o cerrada. En la herida abierta se observa la separación de los tejidos blandos de la piel. Estas lesiones también tienden a infectarse con facilidad. En cambio, la herida cerrada no se observa lesiones aparentes, pero hay hemorragia debajo de la piel, en cavidades o vísceras. Así, los tejidos dañados no están expuestos al exterior. Principios generales para el tratamiento de las heridas abiertas o externas. Primeramente, detener la hemorragia, después evitar la contaminación e infección, dar atención para shock y obtener asistencia médica. Los primeros auxilios para una herida leve o simple es, primeramente, lavarse las manos, usar guantes. Hay que evitar hablar, toser o estornudar al momento de tratar una herida, por lo tanto es muy recomendable la mascarilla. Lavar la herida y sus alrededores con suficiente agua, jabón. Jamás hay que usar detergente. Secar la herida con una gasa estéril o un paño limpio. Hay que cubrir la herida con una gasa estéril. Si el caso lo amerita, procurar asistencia médica. En las heridas internas lo que se debe hacer es mantener las vías respiratorias permeables, examinar cuidadosamente a la víctima en busca de otras lesiones, aplicar compresas frías en la zona afectada, dar atención para shock, no administrar líquidos ni alimentos y obtener asistencia médica. Luego seguimos con las hemorragias. La hemorragia es la salida o derrame de sangre fuera del organismo como consecuencia de la ruptura accidental o espontánea de venas o arterias. Estas se dividen en tres, las cuales son hemorragia capilar o superficial, hemorragia venosa y hemorragia arterial. En la hemorragia capilar o superficial compromete solo los vasos sanguíneos superficiales que irrigan la piel. Se puede controlar fácilmente en forma de pequeños puntos sangrantes. El flujo es lento, por lo tanto es considerado como una hemorragia leve. La hemorragia venosa, aquí las venas llevan sangre de los órganos hacia el corazón. La sangre es roja oscura y su salida es continua, de escasa o abundante cantidad. Este sangrado se corta en principio con presión local y brota sin fuerza. Esta es considerada una hemorragia moderada. Luego seguimos con la hemorragia arterial. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Su salida es al compás del pulso en saltos rítmicos y con fuerza. Si no se trata pronto, esta lesión sangrante sobre una arteria importante puede provocar la muerte en menos de un minuto. Su color es rojo brillante y sale a distancia desde el cuerpo. Esta hemorragia es considerada como la más grave. Bueno, para atender una hemorragia, primero hay que tener en cuenta que hemorragia externa o hemorragia nasal o hemorragia interna. En la hemorragia externa la sangre sale a través de una herida. Para atenderla debes aplicar presión directa, aplica la herida sobre una gasa o una tela limpia. Hay que protegernos con guantes. También puedes sustituir la presión con un vendaje. Cuando la herida pare de sangrar o si es demasiado grande, hay que aplicar una compresión de hielo con presión directa por 10 minutos.
elevar la parte lesionada. Al hacerlo disminuyes la presión de la sangre en el lugar de la herida. Si la herida está situada en el brazo o la pierna, hay que levantarlos y presionarlos. No hay que retirar nunca la primera gasa y después llamar a los servicios de emergencia para recibir atención médica. Si es una hemorragia nasal, lo que te tiene que hacer es presionar con los dos dedos, pulgar e índice, ambas fosas nasales. Mantener la cabeza recta con ligera inclinación hacia adelante. Si después de unos minutos de presión la hemorragia no cede, hay que introducir a la fosa nasal sangrante una pequeña gasa humedecida con agua limpia y acudir a un establecimiento de salud. Si es una hemorragia interna, esta se produce en el interior del organismo, sin salida al exterior. El peligro de esta es que puede pasar desapercibida y puede ser de dos tipos, capilares y venosas o arteriales. En las capilares son por causa de golpes leves, suelen formar hematomas y rupturas de los pequeños vasos que hay debajo de la piel. En caso de hematoma hay que poner una bolsa de hielo sobre la piel. El frío contrae los vasos sanguíneos y hace que el hematoma sea menor. Por otro lado, si es venosa o arterial, se puede provocar por fuertes golpes abdominales, caídas de altura y accidentes de tránsito. Se caracterizan por disminución de la temperatura, abdomen muy sensible o rígido, piel fría y sudorosa, palidez, alteración progresiva en la conciencia. Y en estos casos lo que se debe hacer es trasladar a la persona a un centro médico tan pronto sea posible, abrigarlo para que no pierda calor, colocarlo con los pies elevados, voltear la cabeza del herido hacia un lado, si no hay sospecha de una lesión de cuello, y controlar la respiración y mantener diálogo con el paciente. Esto para verificar su nivel y evolución del estado de conciencia. Ahora hablaremos sobre las quemaduras. Una quemadura es una lesión que se produce por el calor, agentes químicos o radiación. Varían en profundidad, tamaño y gravedad, causando daños a las células en el área afectada. Las quemaduras son lesiones tisulares producidas por el contacto o la exposición de la piel con elementos a temperaturas extremas de calor o frío. Estas temperaturas son producidas por energía térmica, eléctrica, química o electromagnética y radiactiva. Los tipos de quemaduras son quemadura térmica, las cuales son causadas por metales calientes, líquidos hirvientes, vapor o fuego, provocando la muerte o carbonización de las células de los tejidos. Las quemaduras por radiación son la exposición desmedida de los rayos ultravioletas del sol u otras radiaciones como los rayos X. Las quemaduras químicas son producidas por sustancias ácidas, alcalinas, detergentes o disolventes. Y finalmente las quemaduras eléctricas, la causa de estas es la corriente eléctrica, ya sea alterna o continua. Las quemaduras se clasifican en 3 grados, primer grado, segundo grado y tercer grado. La más leve, que es la de primer grado, son aquellas que resultan de una excesiva exposición al sol, contactos ligeros con objetos calientes o a la acción poco prolongada de un líquido hirviente o de vapor. Se manifiestan como un enrojecimiento intenso de poca extensión, ligero edema y dolor, y afectan la capa superficial de la piel, la cual es la epidermis. En las quemaduras de segundo grado son aquellas que resultan por contacto con líquidos hirvientes, quemaduras rápidas de gasolina, querosene y otros productos. Generalmente son más dolorosas que las de primer grado, ya que los extremos de los nervios en la piel son lesionados. Las señales típicas de este tipo de quemaduras son mayor profundidad del daño que en las de primer grado, apariencia jaspeada o eritematosa, aparición de ampollas de diversos tamaños, edema, apariencia húmeda en la superficie de la piel debido a la pérdida de plasma a través de la piel dañada. Y finalmente las quemaduras de tercer grado. Estas pueden ser causadas por una llama, cuerpos candentes,
ropa encendida, contacto con objetos calientes o electricidad. La temperatura y duración del contacto son factores importantes para determinar el grado de destrucción del tejido. Las señales habituales son destrucción profunda del tejido, apariencia blanca y áreas carbonizadas, pérdida completa de las capas de la piel, la epidermis y la dermis, y formación de costras blancas y secas. Los primeros auxilios en caso de quemaduras por fuego o quemaduras térmicas son: primeramente, en el momento de producirse el accidente es necesario actuar con serenidad y rapidez. Lo primero que debe hacerse es apartar al accidentado de las llamas o fuente de calor. Si la causa es el fuego y las ropas de la víctima se queman, debe derribarlas para evitar que corra, ya que de lo contrario solo conseguirá avivar la combustión. Una vez en el suelo, con nuestras manos protegidas, se procederá a darles vueltas suavemente y palmadas en la zona encendida del cuerpo con el fin de apagar el fuego. También puede mojar una frazada con agua, ya sea dulce o salada, y tirarla sobre la víctima a modo de apagar el fuego. Para poder tratar las quemaduras de primer grado, primero es administrar aplicaciones de agua fría o sumergir el área quemada en agua fría. Puede aplicar pomadas para quemaduras y, si fuera necesario, aplicar un vendaje protector. Las quemaduras de sol grave, cuando han sido en todo el cuerpo, deben recibir atención médica lo antes posible. Continuando con cómo tratar las quemaduras de segundo grado. Primeramente hay que sumergir la parte quemada en agua fría, no helada, de 1 a 2 horas. Secar la zona quemada sin frotar. Si la quemadura no es muy extensa, puede aplicar pomada para quemaduras. No hay que romper las ampollas ni remover el tejido, y aplicar un vendaje protector. Si los brazos o piernas están afectados, hay que mantenerlos elevados. Quemaduras de tercer grado. No hay que quitar la ropa quemada que se ha adherido al cuerpo de la víctima. Hay que cubrir la quemadura con compresas gruesas y esterilizadas o sábanas lavadas y recién planchadas. Trasladar de inmediato a la víctima a un centro hospitalario. Bueno, a continuación les hablaré sobre las emergencias respiratorias. Para empezar, las personas con ciertas enfermedades pueden tener problemas respiratorios con los que lidian regularmente. Los problemas respiratorios pueden incluir falta de aliento, no poder tomar respiraciones profundas y jadear, sentir que no está recibiendo suficiente aire. Las dificultades para respirar casi siempre es una emergencia. Una excepción es sentirse ligeramente sin aliento por la actividad normal como el ejercicio. Los problemas respiratorios tienen muchas causas diferentes. Las causas comunes incluyen algunas afecciones y emergencias médicas repentinas como anemia, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a veces llamada enfisema o bronquitis crónica, enfermedad del corazón o insuficiencia cardíaca, el cáncer de pulmón o cáncer que se ha trasladado a los pulmones, infecciones respiratorias como neumonía, bronquitis aguda, tos convulsiva y otras. Algunas emergencias que pueden causar problemas respiratorios son estar a grandes alturas, coágulo de sangre en un pulmón, atelectasia pulmonar, ataque cardíaco, lesión en el cuello, pared torácica o pulmones, derrame pericárdico, derrame pleural, reacción alérgica potencialmente mortal y casi ahogamiento, el cual causa la acumulación de líquido en los pulmones. Las personas con dificultad respiratoria a menudo parecen incómodas y pueden presentar los síntomas como respirar de manera acelerada, ser incapaces de respirar mientras están acostados y necesitar sentarse para respirar, estar ansiosas o agitadas, somnolientas o confundidas, mareo, aturdimiento, dolor, fiebre, tos, náuseas, vómitos, labios, dedos y uñas azulados, pecho que se mueve de manera inusual, gorgoteo, sibilancias o hacen sonidos chillones, voz sorda o dificultad para hablar, tos con sangre, frecuencia cardíaca acelerada o irregular, sudoración,
Y si los problemas respiratorios son causados por una alergia, pueden presentar una erupción o hinchazón en la cara, lengua o garganta. Si la causa de los problemas respiratorios es una lesión, pueden presentar sangrado o tener una herida visible. Ahora, para tratar estos problemas, primeramente, si alguien está teniendo dificultades respiratorias, hay que llamar inmediatamente al número local de emergencia, en este caso 911. Después, examinar las vías respiratorias, la respiración y el pulso de la persona. De ser necesario, hay que comenzar RCP. Aflojar cualquier prenda de vestir ajustada, ayudar a la persona a administrarse cualquier medicamento recetado, como un inhalador para el asma. Hay que continuar vigilando la respiración y el pulso de la persona hasta que llegue a la asistencia médica. No hay que suponer que el estado de la persona está mejorando si ya no se escuchan ruidos respiratorios anormales como sibilancias. No hay que brindarle comida ni bebida alguna. No hay que mover a la persona si ha habido una lesión en la cabeza, cuello, el pecho o en las vías respiratorias, a menos que sea absolutamente necesario. Proteger y estabilizar el cuello de la persona si esta debe ser movida. No hay que colocar una almohada debajo de la cabeza de la persona. Esto puede cerrar las vías respiratorias. Y no hay que esperar a ver si el estado de la persona mejora antes de conseguir ayuda médica. Hay que conseguir ayuda médica de inmediato. También debe llamar a su médico o proveedor de atención médica si usted tiene gripe o una infección respiratoria y tiene problemas para respirar. Tiene una tos que no desaparece después de 2 o 3 semanas, tiene tos con sangre, está perdiendo peso sin querer o tiene sudoraciones nocturnas, no puede dormir o se despierta durante la noche debido a la dificultad respiratoria. Nota que es difícil respirar al hacer las actividades que haría normalmente sin estos problemas, como por ejemplo subir escaleras. También llame a su proveedor si su hijo tiene tos y hace un ruido parecido a un ladrido o tiene sibilancia. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Recibo un cordial saludo, licenciado. En este caso, mi nombre es Tony Alexis Maravilla Ramírez con carnet MR 21108. En esta ocasión le voy a hablar acerca de una parte de los primeros auxilios y en este caso se me ha correspondido hablarle acerca de las lesiones de huesos y articulaciones y acerca de los vendajes. Primeramente vamos a hablar de las lesiones en los huesos y articulaciones. Nosotros nos vamos a imaginar o a plantearnos que estamos frente a un caso de una persona que se ha lastimado o por decirlo así se ha fracturado la parte de su muslo, en este caso entre la ingle y la rodilla. Para este caso nos vamos a apoyar de férulas. ¿Qué son las férulas? Férulas son, como por decirlo así, tablillas, revistas, periódicos, cosas que nosotros tengamos al alcance como primeros auxilios para el posible tratamiento del paciente. En este caso, ese tipo de férulas lo que van a hacer es ayudarnos a sostener y a inmovilizar la parte afectada de nuestro paciente. En dicho caso, nosotros vamos a proceder con los vendajes para inmovilizar esta parte afectada. Y como se está tratando la parte entre la ingle y la rodilla, en este caso su muslo, o sea la parte alta de su cuerpo, nosotros vamos a proceder a auxiliarnos de esas tablillas. Esas tablillas van a servir para sujetar y a la vez inmovilizar esa parte. Inmovilizarla para que el paciente no presente ningún dolor y que algún movimiento innecesario le cause aún más dolor. En este caso, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a proceder a colocar 2 tablillas, una entre la axila y que sobrepase cierta parte de la cadera, y otra se va a colocar por dentro que abarque desde la entrepierna hasta el tobillo. ¿Para qué va a servir esto? Esto va a servir para que se detenga esa parte afectada. Cuando nosotros hagamos eso, cuando tengamos eso, a la mano, nosotros vamos a proceder a introducir con cuidado ciertas vendas sobre la parte afectada. En total vamos a colocar
dependiendo, ya en este caso pueden ser de 5 a 7 o solamente 4. Pero lo que nosotros primordialmente haremos será colocar una primeramente en la parte afectada. Luego vamos a ir colocando así de manera intercalada más vendajes. Vamos a colocar una en el tobillo, una un poquito más arriba del tobillo, otra en la parte baja de la rodilla y la que ya tenemos, ¿verdad?, en la parte afectada. No precisamente encima de la parte afectada, sino que un tanto arriba de la parte afectada, porque si ponemos una venda en la parte afectada, lo que haremos es causar dolor y en este caso lastimar a nuestro paciente. Entonces vamos a colocar una también a la altura de la cadera, vamos a colocar otra a la altura como de su ombligo. Como bien dije antes, estos vendajes van a ir de manera intercalados. Además de eso, nosotros vamos a proceder a colocar una a la altura del pecho. ¿Para qué va a servir esta? Para que el paciente se sienta como más cómodo y que esto le ayude a él a la mejor circulación venosa, a que le circule la sangre bien y esté en una mejor postura. Luego, después de hacer eso, nosotros vamos a proceder luego de atenderlo, vamos a proceder a los que serían, eso primordialmente es lo que se haría. Después de ello, nosotros lo que vamos a hacer es a los tipos de vendaje. En los tipos de vendajes, cabe recalcar que antes de hablar de los tipos de vendajes tenemos que tener ciertas recomendaciones. Y es que nosotros a la hora de los vendajes no tenemos que utilizar vendas húmedas. ¿Por qué? Estas vendas húmedas lo que harían es como encogerse, y al momento de encogerse, cuando estas se secan, se encogen. Cuando esto sucede, afectan la parte afectada y la parte que nuestro paciente tiene lesionada. Por ende, no es muy recomendable utilizar vendas húmedas para el tratamiento de una parte lesionada de nuestro paciente. Ahora bien, lo que nosotros también nos tenemos que fijar al momento de un vendaje es que las vendas sean del tamaño adecuado. Obviamente, si la parte afectada es de menor diámetro, nosotros vamos a utilizar una venda que cubra exactamente esa parte afectada. No vamos a utilizar una venda que sea de gran diámetro porque no es lo adecuado. Ahora, con el proceso del vendaje también tenemos que asegurarnos de que el profesional, o sea, en este caso, si yo como profesional estoy tratando a este paciente, lo que yo tengo que hacer primordialmente sería colocarme al lado que yo voy a atender al paciente. Si en este caso el paciente tiene dañado que su pie izquierdo, yo tengo que estar en ese lado dándole la pronta atención al paciente. No voy a estar en el lado derecho porque obviamente no es la parte afectada. Ahora bien, la posición anatómica. La posición anatómica se refiere a la posición en la que nosotros vamos a proceder al tratado de nuestro paciente. Si en este caso del paciente, digamos, sufre daño grave, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de inmovilizar esa parte para que el paciente se sienta cómodo y no sufra mayor dolor, siempre y cuando no haciendo movimientos innecesarios que puedan perjudicar al paciente y causarle excesivo dolor. Ahora bien, si la persona es diestra, esto es importante, si la persona es diestra, los vendajes los va a hacer de izquierda a derecha. Si la persona es izquierda, los va a hacer de derecha a izquierda, o sea, a la inversa. Prosiguiendo con el tema, una vez habiendo conocido las recomendaciones, vamos a proceder con las técnicas de vendaje. En este caso, las técnicas de vendaje abarcarían lo que sería primeramente la circular,
¿qué hace el vendaje circular? El vendaje circular lo que hace es fijar un apósito. En este caso, un ejemplo sería cuando se hace una cura, se hace el vendaje de forma circular sobre la zona a vendar. El vendaje en espiral es un vendaje en 8. ¿Qué permite este? Permite la movilidad de esa zona. También encontramos lo que sería el vendaje de vuelta recurrente. Este es un movimiento que implica que el vendaje se va a repetir. Así como se inició, así mismo se va a proseguir y así mismo se va a finalizar. También encontramos el vendaje de cabeza, que este prácticamente ya especifica que el vendaje se hace sobre la cabeza, ya sea digamos un vendaje en un ojo o tapando alguna herida que vaya cerca de la cabeza y esas cuestiones. Esas son las técnicas y ahora vamos a hablar lo que sería acerca de los tipos de vendaje. Encontramos el vendaje blando. Este es el que sujeta una cura. Y encontramos también lo que sería el vendaje compresivo. Este aprieta para que la sangre circule. El vendaje rígido. Este inmoviliza una zona. El suspensivo. Deja elevado y sujetado, en este caso, lo que sería una parte afectada, ¿verdad? Ya sea como que la pierna o una mano. El protectivo. Este permite trabajar la zona a tratarse. Ahora vamos a proceder a hablar sobre lo que serían los materiales que se utilizan a la hora de un vendaje. Encontramos lo que serían las gasas. Las gasas son las más comunes y encontramos gasas pequeñas, gasas grandes que pueden llegar a cubrir hasta un dedo y si es posible un pie. La venda crepe. También encontramos el tipo de venda compresivo de papel o de algodón. También encontramos lo que sería los vendajes Tensoplast, que son los que se pegan a la piel y los que inmovilizan una parte que nosotros vamos a tratar. Esto sería mi participación. Muchas gracias y espero le haya gustado. Transporte de accidentado consiste en las técnicas aplicadas para mover a un lesionado en la misma escena del accidente, desde su posición original hasta un lugar seguro, donde posteriormente será atendido y estabilizado para ser llevado a un centro asistencial o lugar donde se le presenten cuidados definitivos. Los principios: el traslado y salvamento. El transporte debe ser adecuado a las lesiones o problemas que representa el paciente, donde se le pueden presentar los primeros auxilios. En el momento del traslado hay que tener en cuenta que el enfermo o accidentado se le debe mover el cuerpo lo menos posible. Tenemos que tener en cuenta también si la víctima está respirando, si no, proporcionar una vía respiratoria y establecer una ventilación de bolsa y mascarilla. ¿Hay pulso o frecuencia cardíaca? Si no, iniciar la compresión de tórax. ¿Hay hemorragia externa? Debe ser así, elevar la parte y si es posible aplicar suficiente presión, así como el uso de un torniquete. Lesión de columna, si es así, proteger el cuello y la columna antes de mover al paciente. Terminando estos pasos, se debe transportar de forma segura al paciente. Prevención durante el traslado para evitar mayores lesiones en el traslado de la víctima de un accidente. Se debe asegurar
que las vías respiratorias estén libres de secreciones, controlar la hemorragia antes de moverla, inmovilizar la fractura, las prevenciones que tenemos que tener, verificar el estado de conciencia, si se encuentra inconsciente como resultado de un traumatismo, considera como lesionada de columna vertebral. Evite torcer o doblar el cuerpo de una víctima con posibles lesiones en la cabeza o columna. Utilizar una camilla cuando sospeche fractura de columna vertebral. Las precauciones para lograr un mayor equilibrio de su cuerpo: separe el ligamento de los pies y doble las rodillas y nunca la cintura. La fuerza debes hacerla en las piernas y no en la espalda. No trate de mover solo a un adulto demasiado pesado. Hay que buscar ayuda. ¿Cómo planificamos el traslado antes de realizarlo? Los peligros de un transporte incorrecto son agravar el estado general, provocar lesiones vasculares o nerviosas, convertir fractura cerrada en abierta, incompleta o completa, provocar mayor desviación de la fractura. Objetivos de la inmovilización: estabilizar las lesiones existentes, evitar lesiones secundarias, aliviar el dolor y controlar la hemorragia. Traslado del lesionado: lo que tenemos que hacer, ¿cómo se puede hacer? Le puede arrastrar, cargar o improvisación de camilla. Traslado así es como empezamos a la forma de traslado. El traslado del lesionado por arrastre. Arrastres. Este tipo de traslado se utiliza cuando existen peligros inminentes que se hace necesario salvar y trasladar a la víctima sin haber estabilizado previamente su parte lesionada. Arrastre simple consiste en agarrar al lesionado por los antebrazos o los pies con manta o por la misma ropa, y se arrastra el socorrista camino hacia atrás a un lugar seguro. Este tipo de arrastre debe hacerse sobre el suelo liso. Arrastre auxiliar: el socorrista debe tomar por atrás al lesionado con los brazos a través de las axilas y agarrarse de las manos para luego caminar hacia atrás. Esta técnica se utiliza para bajar o subir escaleras. Arrastre simple consiste en agarrar al lesionado por los antebrazos o por los pies con manta o por la misma ropa, y se arrastra. El socorrista debe ir hacia atrás a un lugar seguro. Este tipo de arrastre debe hacerse sobre los suelos lisos. Arrastre de bombero: este arrastre se utiliza en casos de incendio. Consiste en llegar a la víctima arrastrándose por el piso. Se coloca la víctima boca arriba
y se le atan las muñecas a sus manos con un pañuelo, correa, etc. Arrastre con manta. Se utiliza una cobija, manta, sábana, etc., entendiéndose la misma al lado del lesionado, en posición de seguridad, y se coloca la manta plegada lo más cerca posible de él. Luego se gira hacia la posición normal para que quede encima de la manta. Se arrastra tomando la manta por el lado donde está la cabeza lesionada. Por carga. Esta se utiliza cuando uno o pocos socorristas o cuando la víctima no presenta lesiones mayores o cuando se requiere la evaluación rápida de un número de personas. El caballito asegurado. El socorrista coloca al lesionado sobre su espalda agarrándolo por sus manos para asegurarlo. El socorrista se traslada caminando a brazo de la novia. Este se utiliza para el traslado de niños o personas con lesiones leves en extremidades inferiores. Consiste en tomarlos por los brazos pegados al pecho. Sillas comerciales. Se usa una silla rígida en la cual la víctima es transportada sobre ella entre dos socorristas. Silla en 4 brazos. Se utilizan 2 socorristas. Consiste en colocar uno de los brazos agarrando leve un brazo opuesto y este a su vez sosteniendo el brazo del otro socorrista. Muleta humana. El socorrista sirve de apoyo al lesionado pasando su brazo sobre el hombro de este. Y como pasamos al otro, improvisación de camilla. Este se realiza por lo menos con 2 socorristas. Se utiliza cuando la víctima presenta lesiones mayores, permitiendo un traslado horizontal de la persona con cierto grado de comodidad y seguridad al no producir daños mayores. Con una manta. Se toma una cobija, manta o frazada fuerte. Se encuentra las lesiones colocándolas primero en posición de seguridad, como en los casos de arrastre con manta, pero aquí no se enrollan los dos lados de esta manera, que quedan del tamaño del cuerpo de la víctima. Deben ser trasladados por 6 socorristas. Tablas. Se improvisa cualquier tabla resistente y rígida. Son las camillas ideales para transportar lesionados. Consiste en posible fractura de columna o lesión graves. Consideraciones que se deben tener a la posición de los lesionados. Decúbito supino, lesiones vertebrales, fracturas y RCP. Decúbito supino por piernas elevadas, un shock. Decúbito supino con cabeza elevada, accidentes cerebrovasculares. Y así es como pasamos al otro tema, que es los primeros auxilios en caso de intoxicación. Una intoxicación es causada por la exposición a una sustancia dañina. Esto puede suceder
por ingerirla, inyectarla, inhalarla o por medio de la mayoría de las intoxicaciones que ocurren por accidente. Los primeros auxiliares inmediatos son muy importantes en una emergencia por intoxicación. Los primeros auxilios que se administren antes de conseguir ayuda médica pueden salvar la vida de una persona. Las consideraciones. Es importante destacar que el hecho de que una empaque no tenga una etiqueta de advertencia no significa que una sustancia sea segura. Usted debe considerar que se trata de un caso de intoxicación cuando alguien se siente mal de manera repentina sin una razón evidente. También se debe considerar la intoxicación si se encuentra a la persona cerca de un horno, un vehículo, un incendio o un área mal ventilada. Buenos días, licenciado. Hoy le voy a hablar de los primeros auxilios. ¿Qué es primeros auxilios? Es un concepto que se usa para nombrar al socorro, amparar o ayudar que se brinda a alguien. Se trata de una asistencia que se solicita antes de una situación de riesgo. Primero, por otra parte, es aquello que procede de los demás de su especie en tiempo, lugar de situación, clase o jerarquía. Los primeros auxilios, pues son procedimientos y técnicas de carácter inmediato que se dispensan a las personas que han sido víctimas. Estos auxilios antecedentes u otros suelen llevarse a cabo por lugares especializados, como un hospital o una clínica de urgencias. Este tipo de asistencias, por tanto, se suelen desarrollar en una situación, se suelen desarrollar en un lugar de la escena del accidente en donde las víctimas sufren síntomas repentinos, dado características de la situación. Estos primeros auxilios pueden salvar la vida de una persona. Por ejemplo, un peatón puede atropellar un automóvil sufriendo un corte en la cabeza. Un testigo ocasional se acerca a la persona que ya se tiran en la calle y le brinda los primeros auxilios, ventándole la cabeza para frenar la hemorragia e inmovilizar el cuello. Tras esta asistencia llega una ambulancia al lugar, traslada al sujeto al hospital. Tan importante que son los primeros auxilios por cualquier ámbito de la vida. Ejemplo, en España es habitual que los estudiantes de enseñanza de secundaria reciban diversas clases para aprender aquellos que no solo es eso. Además, frecuentes que no diversos de los trabajos empleados dentro de la formación de prevención de riesgo de los labores laborales también tengan información acerca de los citados auxilios. Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de principios que se establecen como base de los motivos a la hora de conseguir un resultado favorable en pro a la persona que ha resultado herida o accidentada por diversos motivos. En los casos de accidentes o tráficos que hay que seguir 3 pasos máximos fundamentales de los primeros: o proteger, al segundo o alertar, y tercero socorrer. Cuando hay varias víctimas a lo que se tiene que ayudar, es necesario moverlas hasta que no lleguen autoridades sanitarias. De la misma manera hay que tranquilizarlas, de mantener la calma. Hay que mantener no dejar solas a las víctimas. La cabeza de la persona que ha sufrido tiene que estar en máxima altura y que el resto del cuerpo, excepto el caso si tiene problemas de respiración. En caso que la víctima tenga náuseas y ganas de vomitar, hay que ponerlo de lado.
Hay que tomarle siempre el pulso a las personas que han sufrido daño y comprobar que no presentan síntomas tales como labios azulados hasta que llegue la ambulancia. Hay que mantener caliente en todo momento. Existen protocolos de actuación para primeros auxilios y cursos que permiten formar a las personas en esta cuestión. Lo ideal es brindar primeros auxilios, contar con algún conocimiento básico sobre la enfermería o sobre algo relacionado con la medicina. Un botiquín de primeros auxilios debe contar siempre con alcohol, algodón, tela, adhesivos, gasas, vendas y jabón neutro. Y un par de medicamentos como lo son paracetamol, aspirinas, un antiinflamatorio, un antibiótico y un relajante muscular y otros componentes, etc. Tener conocimiento de primeros auxilios es importante para saber qué medidas hay que tomar ante una situación de emergencia. Estas van a variar dependiendo de las necesidades de la víctima o del conocimiento del socorrista que va a prestar la ayuda en ese preciso momento. Es fundamentalmente saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer en cada momento, así como conservar la calma, ya que la adrenalina puede jugar malas pasadas y una medida mal aplicada puede causar lesiones graves. Hay que tener en cuenta que hay una técnica de primeros auxilios aplicado correctamente puede salvar la vida de una persona, así un accidente que en principio por ser fatal puede transformarse en una situación de riesgo grave para la vida de la víctima si no es atendida a tiempo y de manera adecuada. Asimismo es importante tener claras las propias limitaciones, ya que una técnica mal aplicada puede ser muy peligrosa y provocar más que daños que beneficios. Hay que premisar en los primeros auxilios y es actuar solo si se sabe cómo hacerla. La finalidad de los primeros auxilios, por lo tanto, es adquirir un conocimiento básico que permita en medida de lo posible estabilizar al paciente, así como aliviar el dolor y la ansiedad, hasta que puede ser atendido por el personal sanitario especializado. Una de las técnicas más importantes de la aplicación de los primeros auxilios es la RCP, resucitación cardiopulmonar. Así como dicha técnica, el socorrista intentará restaurar las funciones vitales interrumpidas momentáneamente por un paro cardíaco. El objetivo es mantener la función cerebral hasta que se recupere la respiración y la circulación espontánea. La RCP, que se aplica en primeros auxilios, se conoce como soporte vital y consiste en compresiones manuales del tórax, insulfurización en los pulmones del aire, expirando. En esta ocasión nuestros alumnos, este es un ejemplo. Por ejemplo, realizar una RCP a un adulto son 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones utilizadas. Por ello utilizaremos maniquíes para aprenderlo. Es lo que dicen en las escuelas, etc. Los accidentes de tránsito graves son un problema de salud pública con consecuencias similares a las enfermedades como el cáncer y cardiovasculares. Cerca de 1.2 millones de muertes y 20 a 50 millones de lesionados se producen en carreteras de todo el mundo cada año. En el 2020 se pronostica que los accidentes de tránsito sean cerca de causas de enfermedades y accidentes en el planeta. Además del inmenso costo personal y socio asumido por las víctimas de la colisión de tránsito y sus parientes, los accidentes de tránsito tienen un impacto económico significativo. El costo económico de las lesiones y discapacidades producidas por los accidentes de tránsito, incluidas la atención médica de urgencia y la rehabilitación de los costosos de discapacidad y los años de vida de las discapacidades, se alcanza el 1% del Producto Interno Bruto PIB de los países más pobres, el 1.5 a 2% de los más ricos. La mayoría de esta carga es asumida por el sector de la salud. Los accidentes de tránsito siguen en aumento en muchos países, en especies
en naciones, por lo que representa el 85% de todas las muertes son causas por accidentes de tránsito y son la segunda causa muerte entre los jóvenes en el mundo. La mayor parte de los accidentes de tránsito puede evitar con mejores medidas preventivas. Para combatir los accidentes de tránsito es necesario la responsabilidad compartida de muchos organismos, grupos y personas a nivel internacional, nacional, comunitario, incluidos los gobiernos, la ONG, industrias profesionales de la salud pública, ingenieros y entidades que aplican a la ley. Se reconoce ampliamente que la velocidad es el factor más importante de la seguridad vial, que afecta la probabilidad que se produzca un accidente, y la gravedad de la lesión es una colisión o un aumento promedio de la velocidad y el 1% del kilómetro vaciado, con un 3% más de riesgo de accidentes heridos y un 5% de riesgo de un accidente grave o fatal. Sin embargo, los esfuerzos para disminuir las colisiones de tránsito y las lesiones también necesitan un enfoque sistemático que reconozcan y aborden los diversos factores que contribuyen al riesgo de accidentes de tránsito y las lesiones, incluidas las variables humanas, vehículos y diseño vial. Para prevenir los accidentes de tránsito es necesario abordar las determinantes de la salud, los factores sociales, económicos, ambientales y políticos que tienen una influencia en la salud de la población. Los países de ingreso bajo y medio, donde existe una infraestructura de seguridad de los vehículos y atención médica de urgencia de menor calidad, tienen las cifras más altas de accidentes de tránsito. De este modo hay una interacción de los factores humanos, vehiculares y también ambientales que intervienen antes y durante una colisión. La intervención en cada una de estas etapas para ayudar a disminuir la cantidad de colisiones y lesiones. Para lograr una intervención eficaz es necesaria la educación pública, también la participación de profesionales en los campos de ingeniería, el cumplimiento de la ley y la atención médica. La intervención previa para el accidente está destinada a evitar colisiones y disminuir los factores de riesgo. Ejemplo, evitar que los conductores conduzcan cuando están cansados, en especial de los vehículos pesados, distraídos o bajo influencia de las drogas o el alcohol. Políticas necesarias de las drogas o el alcohol. Las políticas necesarias pueden incluir la prohibición del uso de teléfonos móviles en las manos y la prohibición nocturna de licencias para graduados jóvenes. La intervención previa para el accidente también incluye el establecimiento de las normas del diseño del vehículo, que los vehículos estén fabricados para utilizar las vías y no pueden ser conducidos a velocidades excesivas. Otras intervenciones incluyen el establecimiento del cumplimiento de los límites de velocidad, instalación de cámaras, velocidad y mejoramiento del diseño vial para evitar colisiones. El segundo nivel de interacción está destinado a evitar o disminuir durante las colisiones este cinturón de seguridad y sistema de retención para niños, exigentes de cascos para ciclistas, fabricación de vehículos equipados con aparatos de seguridad y con un diseño de protección contra lesiones y disminución y cumplimiento de los límites de velocidad, retiro con objetos pesados y rígidos como barreras divisorias de concreto o metal, postes de electricidad y barreras de contención de los costados de las carreteras. La intervención después del accidente está destinada a salvar vidas y tratamiento para disminuir las lesiones. Incluye mejor atención prehospitalaria y de urgencia rehabilitacional. Recomendaciones. La AMM respalda conclusiones de recomendaciones clave del informe sobre la prevención de accidentes de tránsito de la OMS 2015 y su complementación de parte de sus asociaciones médicas nacionales y miembros del gobierno y organismos pertinentes. El médico debe considerar los accidentes de tránsito como un problema de salud, reconoce su responsabilidad en la lucha contra este problema mundial. La Asociación de Médicos Nacionales y sus médicos miembros deben trabajar para convencer al gobierno y encargados de la política de la importancia de este tema y deben ayudar a adoptar la información empírica y científica, las políticas y vías. Asociaciones médicas nacionales y los médicos deben ser actores claves a la educación pública y deben incluir la seguridad vial en las actividades de promoción de salud. Los médicos deben participar en la recolección y análisis de información sobre
en colaciones de tránsito y las lesiones producidas, incluidas los sistemas de control de accidentes. Los médicos deben trabajar para cambiar la actitud del público frente al tránsito vial, incluidas la presión para mejorar el transporte público a un menor de uso de automóviles y la adoptación de opciones más saludables como caminar o usar la bicicleta como modo de transporte. Los médicos deben abordar el factor humano y las razones médicas para la colisión de tránsito, incluidas no limitadas al uso de medicamentos prescritos o condiciones médicas que pueden afectar la conducción y buscar de manera de evitar disminuir la gravedad de las lesiones. 8. Los médicos deben ejercer presión para lograr la implementación y el cumplimiento de las medidas ante el mencionado que han demostrado que disminuyen el riesgo y la gravedad de las lesiones, de vehicular y evaluar su impacto. Las asociaciones médicas nacionales y sus médicos miembros deben instar a la investigación y creación de mejores sistemas de formación y atención médica a todo el nivel, incluso de sistemas eficaces de comunicación y transporte localizan y evacuar a las víctimas y sistemas de atención de urgencias para proporcionar servicios de atención de urgencias para salvar vidas, expertos en traumatismo y rehabilitación. Además deben ejercer presión para obtener más recursos destinados para proporcionar estos servicios. Muchas gracias. Esto es lo de los primeros auxilios. Muchas gracias.